Jesús, enemigo de los fariseos o de los gentiles. ¿Qué tal, amigos? Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. Quiero en esta oportunidad hablar un poco acerca de el Jesús de los Evangelios y quiero traerle a usted una observación crítica desde otro punto de vista o bajo otra perspectiva en la cual normalmente no se suele hacer dentro de la teología cristiana. Y vamos a analizar un poco este Jesús, puesto que los evangelios lo presentan como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, rechazado por su pueblo, enemigo de su pueblo, de hecho enemigo de los fariseos, a quien enfrentaba tanto, insultaba tanto, reprendía tanto, conforme a cómo lo presentan los evangelios, y así lo creen los cristianos hoy en día. Yo quiero presentarle a usted esta mi teoría, mi creencia, mi forma de cómo entender un poco conforme a la luz que nos arrojan los evangelios. Repito una vez más. Esto lo digo y me gusta decirlo porque conforme a la historia no existe una sola evidencia sobre la existencia de Jesús. Pero cuando lo analizamos a través de los evangelios, entonces podemos interpretar, reinterpretar, crear teorías, entre otras cosas, pues el tema está abierto y siempre ha estado así abierto. Por eso es que dentro del cristianismo hay tantos conceptos diferentes, interpretaciones diferentes, forma diferente de cómo ver y entender a este gran personaje conocido como Jesucristo. Antes de iniciar, yo quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, pues suscríbase. Si quiere dejarnos un like, si desea dejarnos un comentario, y si desea compartir nuestros vídeos con alguien a quien usted crea que le pueda ser útil, pues también lo puede compartir. Bien, mis amados, dentro del cristianismo, como ya hemos dicho, pues se presenta a un Jesús que vino a restaurar a su pueblo, que vino a salvar a su pueblo, pero que su pueblo mismo no lo recibió. Entonces, obviamente, aparece alguien, en este caso Roma, que es quien dice: pues a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a aquellos que le recibieron, Él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y lo vamos a leer al final, porque este versículo deja mucho que decir cuando realmente nosotros conocemos la historia de Israel, de los judíos, de su religión, el judaísmo, entre otras cosas. El cristianismo presenta a Jesús como enemigo de los fariseos y como amigo de los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con Israel, personas que no son israelitas, personas que no son judíos. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser israelita. Esto ya lo hemos dicho en otros vídeos. Pero el cristianismo, siendo la religión del reemplazo, y lo digo de esta manera porque, dando por sentado, como lo afirman los evangelios, de que Jesús existió, Jesús vino para salvar a su pueblo, Israel, no vino para el mundo. Jesús no vino para salvar al mundo. El evangelio de Juan, un evangelio místico, gnóstico, es que cientos de años después, a lo que los evangelios hacen referencia respecto al tiempo de Jesús, es quien se atreve a decir que Jesús vino para salvar al mundo. Sin embargo, si Jesús hubiera existido de verdad, tal y como un israelita celoso de la Torá, pues nos íbamos a dar de cuenta de que Jesús en ningún momento era enemigo de los fariseos. Todo lo contrario. Si Jesús hubiese existido como un israelita celoso de la Torá, temeroso de Yahvé,
el Dios de los judíos o el Dios de la Biblia, Jesús más bien hubiese sido amigo, muy amigo de los fariseos, pero totalmente enemigo de los gentiles. O sea, totalmente enemigo de toda aquella persona que no perteneciera a Israel. Y en los evangelios hay un sinnúmero de versículos en donde lo dice claramente. Sabemos a través de la historia que los evangelios no son fuentes históricas. Lo que los evangelios narran no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con que estos hayan sido acontecimientos reales que pasaron de forma real en algún momento dado de la historia. La Biblia es un conjunto de libros con el propósito de inspirar fe en la persona, pero no en este caso al mundo entero, de que el mundo entero o principalmente el mundo occidental haya decidido tomar la Biblia en sus manos como palabra de Dios, como profesión de fe y para identificarse a través de esta religión, sea el judaísmo como el cristianismo, esto es otra cosa. Pero los escritores de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento, escribieron con el objetivo de que esas palabras, esas escrituras, esos mandamientos, esas reglas fueran única y exclusivamente para su pueblo, para Israel, para los judíos, no para el mundo entero. Usted que es dominicano, que es mexicano, venezolano, colombiano, ecuatoriano, puertorriqueño, entre otros países de gente tan hermosa y con buena intención, de que usted haya querido tomar la Biblia y que su fe esté puesta en el Dios de la Biblia, eso es otra cosa. Pero el Dios de la Biblia no veía con buenos ojos a otra persona que no perteneciera a su pueblo. Y esto podemos debatirlo y durar meses hablando de esto, enfocado en las mismas escrituras que están en la Biblia. Entonces, mis amados, voy a presentar algunos versículos de los evangelios, como por ejemplo el Evangelio de Mateo, en donde registra más de 10 veces de que Jesús de manera directa enfrentaba a los fariseos, los insultaba, los amonestaba, entre otras cosas. Mateo capítulo 15, versículo 24 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando nosotros analizamos esta escritura, este versículo, a través de la historia, si el cristiano lograra comprender este versículo de forma histórica, analizando bien la historia de Israel, de este pueblo, su religión, su fe, pues el cristiano abandonara al cristianismo realmente. Lo que pasa es que la fe del cristiano hoy en día es una fe que ha ido evolucionando y como repito, tomaron al Dios de la Biblia como el Dios único, como el Salvador del mundo, pues obviamente el cristiano se ha refugiado bajo esta fe, pero una fe totalmente diferente, con conceptos y convicciones totalmente diferentes a los conceptos y convicciones que tenía esta religión en un principio, en este caso el judaísmo. El Evangelio de Mateo presenta claramente a Jesús que él vino única y exclusivamente para buscar, restaurar, sanar, salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino en busca de otro tipo de persona. No vino a salvar a otra nacionalidad, a otro país. Vino única y exclusivamente a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando nosotros analizamos esto históricamente, vamos a encontrar el inicio de este acontecimiento en el siglo 8 antes de nuestra era, cuando los asirios toman posesión del reino del norte, en este caso Israel, y se llevan a las mejores personas de aquel lugar. Cuando digo las mejores personas, estoy diciendo aquellas personas que podían servir para el Estado de Asiria, aquellas personas que eran útiles. Las únicas personas que dejaron allí en Israel, en el Reino del Norte,
eran las personas muy humildes que prácticamente no eran útil para el Estado o el gobierno asirio. En varias ocasiones Asiria toma posesión y en grupos o en diferentes grupos se lleva a estas personas de allí y lo que hace es que reemplaza a estas personas con asirios. Los asirios entonces se van a vivir a aquel lugar, a Israel, al reino del norte. Y eso es lo que conocemos principalmente dentro de la Biblia como Samaria. Por eso el Evangelio de Juan presenta a los samaritanos y a los judíos o a los israelitas como personas no gratas entre ellos, no se aceptaban, no se relacionaban entre ellos, porque Samaria, que era parte del reino del norte, era un lugar en donde se había contaminado, se había mezclado con los asirios. Y cuando hablamos de un judío o un israelita celoso de la Torá, sabemos que hasta el día de hoy los judíos, los israelitas, no son muy amistosos con otro tipo de persona que no sea la de su propia tierra. Esto lo digo con todo respeto, pues obviamente cada quien se merece su respeto, cada quien es como quiere ser y esa es su costumbre, esa es su cultura, no mezclarse de manera regular como lo hacemos los demás con otro tipo de persona. Entonces los asirios toman posesión del reino del norte, en este caso Israel, y como usted podrá ver, a partir de ahí, pues toda la historia de Israel ha sido una nación mezclada con otro tipo de personas. Estas personas entonces, conforme a la historia entonces, se da a entender claramente de que estas personas se habían perdido, se habían salido, se habían liberado, se habían escapado del redil de la Torá, pues entonces Jesús como enviado de Dios conforme a los evangelios había venido única y exclusivamente para buscar, para restaurar, para sanar y para salvar a esas personas, no al mundo entero como lo presenta hoy en día el cristianismo. De manera que con toda autoridad, históricamente puedo decirle que si Jesús hubiese existido en algún momento de la historia como israelita, celoso de la Torá, Jesús no hubiera sido enemigo de los fariseos, sino más bien enemigo de usted, que no es israelita, que posiblemente sea dominicano, estadounidense, puertorriqueño, mexicano, venezolano, colombiano, argentino, chileno o de cualquier otro país que no sea de Israel, Jesús no se iba a sentar con usted. Jesús no le iba a hablar a usted. Jesús no le iba a dirigir la palabra a usted. Que usted me diga que en los evangelios aparecen milagros en donde Jesús le hacía a otras personas que no eran de Israel, eso es otra cosa, eso no es historia. Son escritos, escritos por Roma, para dar a entender claramente de que Jesús es misericordioso, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no hace excepción de persona, pero cuando analizamos la historia de los judíos, de los israelitas, pues ellos hasta el día de hoy sí hacen acepción de persona, religiosamente hablando. Entonces Jesús no era enemigo de los fariseos, sino enemigo de los gentiles. ¿Por qué decimos que no era enemigo de los fariseos? Para aquellos tiempos en los que el Nuevo Testamento hace alusión referente a Jesús, pues habían varias sectas en el judaísmo. Estaban, por ejemplo, los celotas o los celotes, un grupo de personas religiosos nacionalistas muy celosos de su patria, eran capaces de dar la vida para defender su patria. Estaban también los esenios. De hecho, el Nuevo Testamento presenta a Juan como un esenio. Y mire qué punto tan importante, que si Juan era esenio y fue quien bautizó a Jesús, pues se da a entender claramente a través de lo que los evangelios presentan a Jesús, pues se da a entender de que Jesús era un esenio. Pero también estaban los saduceos, que eran las personas que ministraban en el templo y que ya para estos tiempos, para el siglo primero, segundo y tercero, se habían corrompido porque se habían confabulado con el poder romano, con el gobierno romano, y Roma pues introducía allí personas que no eran puros, que no eran judíos ni israelitas.
Por eso el templo de Jerusalén para estos tiempos se había corrompido bastante. También estaban los fariseos, la cual era un grupo muy selectivo, muy exigente, muy celoso de la Torá. Eran los más respetados religiosamente hablando dentro de la sociedad, porque los fariseos, que de hecho su nombre fariseo viene de Perushin, que significa los puros, eran las personas más puras religiosamente hablando, eran los más piadosos religiosamente hablando. Los fariseos, sí, así como usted lo escucha. Quizás usted tiene una idea hoy en día de que un fariseo es un hipócrita, es un traidor, un traicionero. No necesariamente, pues en todas las religiones hay gente buena como gente mala. Para aquellos tiempos, los fariseos eran muy respetados por la sociedad. En cuanto a interpretación de la Torá, eran los más respetados. Entonces no es posible que Jesús, siendo un israelita celoso de la Torá, fuera a estar en contra de los fariseos. De hecho, los evangelios presentan a Jesús que en ciertos momentos, pues Jesús estaba a favor de los celotas o los celotes. En otros momentos daba a entender que Jesús estaba a favor de los esenios. En otro momento se daba a entender a través de los evangelios que Jesús estaba a favor de los saduceos. Pero en otros momentos también se daba a entender claramente a través de los evangelios de que estaba a favor de los fariseos. Entonces, ¿por qué Jesús confronta tanto a los fariseos? ¿Es porque esto sucedió así? En realidad, pues no. Entendemos claramente a través de la historia de que los evangelios no fueron escritos por discípulos de Jesús, ni siquiera fueron escritos contemporáneo a Jesús. Los evangelios fueron escritos cientos y cientos de años después de Jesús, no por los judíos, ni por los israelitas, ni mucho menos por discípulos de Jesús, sino los evangelios y los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos por Roma. Dentro de ellos está Eusebio de Cesarea, entre otros. Bien, compartiendo algunos otros versículos, como por ejemplo, el capítulo 10, versículo 5 de Mateo dice que a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús, según los evangelios, les decía a los discípulos que no fueran a casa de los samaritanos? Porque no se llevaban bien los samaritanos y los judíos o los israelitas, porque los samaritanos eran israelitas que se habían mezclado con los asirios. Es más, eran más asirios que israelitas. Y para un judío o para un israelita celoso de la Torá, cualquier persona que no perteneciera genéticamente a su etnia, pues era un pagano, era un gentil. Y una vez más vemos donde Jesús les dice a los discípulos que vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entráis a los que están entrando. Imagínese de que Jesús, como un israelita celoso de la Torá, le hubiera dicho esto a otros compañeros de él que también eran celosos de la misma Torá, que compartían sus creencias, sus conceptos, sus convicciones. Es algo totalmente irracional, pero esto lo detectamos cuando lo vemos a través de la historia, comparando la cultura, la fe, la creencia, la religión de los israelitas o de los judíos con otro tipo de persona. Son totalmente contradictorios. Es imposible que Jesús le dijera a un compañero
tú estás cerrando la puerta de los cielos a los hombres que quieren entrar. Entonces no entran ellos ni entran ustedes. Era imposible que Jesús, como israelita celoso de la Torá, le dijera a uno de sus compañeros de que le estaba cerrando la puerta de la salvación o la puerta del cielo al que quería entrar, y no obstante a eso, que él mismo se estaba cerrando la puerta. En otras palabras, le estaba diciendo: tú no vas para el cielo, tú crees lo mismo que yo, pero no vas para el cielo, vas para el infierno, como dicen hoy en día los cristianos. Es imposible. Mateo 23, 27 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosas, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Por último, Juan capítulo 1, versículo 11, para cerrar este versículo que abarca tantos puntos históricos. No lo dice un judío, no lo dice un israelita, lo dice alguien que tenía la mente de un romano. ¿Por qué razón? Se lo voy a explicar luego que lo lea. Dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién está diciendo esto? ¿Un judío? ¿Un israelita celoso de la Torá? ¿Compañero, compueblano de Jesús? No. Lo está diciendo un romano, el cual como romano odiaba a los judíos, odiaba a los israelitas, y tratando de presentar a Jesús como hijo de Dios, como Dios mismo, como el Salvador del mundo, está tratando, dentro de tantos versículos que aparecen realmente en el Nuevo Testamento, está tratando una vez más de presentar a Jesús como enemigo de su pueblo, de que Jesús vino a salvar a ese pueblo, pero que ese pueblo no lo recibió. Entonces, Roma es quien recibe a Jesús como el Hijo de Dios, y tratando de manera despectiva a los judíos y a los israelitas, de manera directa a través de este versículo, le está diciendo al mundo que ese Jesús, ese Salvador del mundo, ese Hijo de Dios, ese Dios, vino a salvar a su pueblo, pero que como su pueblo no lo recibió, entonces lo recibieron otros, y esos que lo recibieron son los que recibieron de parte de él la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué es lo que Roma ha dicho desde el principio a través de sus creencias? Y cuando digo Roma, incluyo también el cristianismo de hoy en día, tanto el catolicismo como el cristianismo. Pues el mismo cristianismo dice que el pueblo de Dios, los judíos, los israelitas, fueron desechados por Dios, y que el pueblo de Dios hoy en día es el Israel espiritual, es la iglesia de Cristo, ese es el Israel de Dios. Así lo profesa hoy en día el cristianismo. A esto se le llama la teología del reemplazo. Han querido opacar a los judíos y a los israelitas, el pueblo del Dios de la Biblia, y ponerse ellos, suplantar a un pueblo de manera espiritual. Los beneficios que Dios tenía para el pueblo de la Biblia ya no lo tienen ellos, lo tiene el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, el Israel espiritual. Eso es lo que se dice hoy en día dentro del cristianismo. ¿Será todo esto cierto? Obviamente no. Las religiones no tienen nada que ver con la verdad. Las religiones no tienen nada que ver con la historia. Cualquiera puede crear una religión. De hecho, así ha sido siempre. Personas menos dignas en la sociedad o en las sociedades son las que han creado las religiones. Yo quiero dejarlo hasta aquí. Este tema es bastante interesante, pero no quiero cansarle.
si usted queda con alguna pregunta, algo que desee saber sobre este tema, pues usted puede escribir y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le vamos a ayudar. Así es que muchas gracias por su tiempo. Espero que pronto, muy pronto volvamos a vernos. No olvide suscribirse a nuestro canal, comparta nuestros vídeos, ayúdenos a crecer para que sigamos descubriendo cada día más parte de la verdad que nos confirma la historia. Así es que gracias a todos y hasta pronto.